Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia. Y bueno, cuando publiquemos este podcast habrá pasado ya, pero ha estado muy reciente, la fiesta de la Hispanidad, el 12 de octubre. También se llamaba antiguamente el Día de la Raza, tiene otras acepciones. Hoy es más conocido como, bueno, el día que se celebra el Día de España, como la fiesta española. Y vamos a hablar un poquito, porque esta fiesta siempre se habla de América, de colonización. No voy a entrar en ese debate, tenéis un podcast del año pasado de qué hubiera pasado si Colón no hubiese sido el que hubiese llegado, si hubiese llegado pero con otro país. Ahí tengo un poco mis teorías de Colón. Y bueno, hoy lo que voy a tratar es sobre el nuevo mundo que se solía decir, pero mujeres. Y en especial una, voy a hacer introducción a alguna otra. Pero, claro, cuando se desconoce, bueno, pasa mucho en la historia. Ya el tema de las mujeres en especial se desconoce porque, bueno, muchas veces porque a propósito se hizo. Y muchas de estas mujeres se desconoce su historia y, bueno, se las trata como meras acompañantes, meras comparsas de la historia. Y muchas veces han hecho cosas muy importantes. Entonces, claro, en los viajes de Colón, destacar que también fueron mujeres, o sea, claro, muchas veces se piensa que son todos hombres, pero sí, fueron mujeres las que fueron embarcadas en este viaje. Y por ejemplo, en este viaje fueron María Fernández, María de Granada, Catalina Rodríguez y Catalina Vázquez, que son las mujeres que fueron en el segundo viaje de Colón. También comentar que en estos primeros viajes costaba mucho que una mujer, vamos, era prácticamente imposible, que fuera sola, o sea, era muy imposible. Sí, costaba también a veces, luego les empezaron a obligar, porque los exploradores, marineros y toda esta gente, lo que pasaba es que muchos iban solos, pero aquí tenían familia y dejaban a estas familias abandonadas, a su mujer y a sus hijos. Entonces, esto creó un problema muy serio. Entonces las autoridades dijeron muchas veces, oye, si te vas, vete con tu familia. Y muchas veces decían, no, si me voy a ir, lo que se solía decir, no, si me voy a por tabaco y ahora vuelvo. Y jamás volvieron. Entonces decían, no, llévate a tu familia y si queréis volver, pues volvéis todos juntos. Pero no te vayas tú solo, que luego aquí se queda la familia sola, tus hijos y se forma un garigay de tres pares de narices. En el tercer viaje de Colón, destacar que en este tercer viaje, bueno, viajaron mujeres, pero claro, nos dice mucho de la época. Es que no se las dice, bueno, viajaron mujeres, se llaman tal, que también se dice el nombre, pero se dice que viajó una prostituta llamada Gracia de Segovia. Para que veáis que cómo se trataba de forma peyorativa, o una ladrona gitana, Catalina y María de Egipto, que debieron conmutar su pena de cárcel, o sea, iban como reas y presas obligadas, o sea, me parece tan fuerte todo esto. Por la de trabajar como lavanderas en la misión colombina. La mandaron con Colón y con sus marineros, nada, a lavar ropa y allí ¿cómo se suele decir? De chacha, o sea, para que veáis que las que no iban casi ninguna y las que iban como presas y para cumplir su condena. Para que veáis las condiciones. Y bueno, después de hacer esta previa de las primeras mujeres que llegaron a las Indias o al Nuevo Mundo, pues vamos a hablar de una mujer que es bastante importante. Su importancia se ha restado porque ya veremos que hay un hecho que yo he investigado y parece que este hecho no se alarga muchas cosas, que fue una cabeza de turco y fue un poco denigrar la historia, y es Catalina Bustamante, que fue la primera maestra en el Nuevo Mundo, fundó escuelas y vamos a ver ahora un poquito toda su carrera y todo lo que hizo. Nació en Llerena, más o menos en 1490. Y diréis, ¿por qué dice más o menos y no dice la fecha? Bueno, en esa época, en la Edad Media y la Edad Moderna, cuando nacía una persona no tenía su partida de nacimiento y se sabía el día exacto ni dónde había nacido. En este caso, dónde sí, pero no dónde. Y era terciara seglar de la orden franciscana. Terciara seglar, digamos que es de una orden, pero tú no eres novicia, no eres monja. Porque ella estaba casada junto a su marido, pero estaban ahí de voluntarios en esa orden. Y Diego Tinico llegaron
que era su marido, llegaron a Santo Domingo. Recordemos, Santo Domingo fue uno de los lugares principales donde llegaron las expediciones de Colón y posteriores. Llegaron con sus 2 hijas y 2 sobrinas y luego se trasladaron al virreinato de Nueva España, lo que conoceremos más tarde como México. Aunque, claro, México como tal no existía, ni existió hasta mucho más tarde, pero bueno, como tenemos que pedir perdón, pues pido perdón porque por todo ello, como se suele decir. Primero hizo de acompañante de su marido hacia las labores de la casa, pero luego se quedó viuda. Y entonces decidió tomar las riendas de su destino y hacer actividades y cosas allí, y no ser una mera ama de casa. Y claro, esto en esta época que estamos hablando, en plena época de colonización de América, ya veremos que no va a ser muy buen visto, aunque hizo hazañas, que se puede decir. Comenzó instruyendo y educando a las hijas de los hidalgos, aventureros y exploradores. O sea, todas estas familias, y que igual que ellos habían ido al Nuevo Mundo. Claro, recordad que había mucha gente que había ido al Nuevo Mundo con sus hijos. Pero claro, allí no había escuelas prácticamente, estaban empezando lo que es las ciudades y toda la colonización, y lo que menos estaban preocupando es de la educación. Entonces no había prácticamente escuelas. Y esta Catalina de Bustamante, que era una mujer ilustrada para su época, pues decidió dar clase ella misma, aprovechando su condición de terciaria y viendo las injusticias que sufrían los indígenas. Ya veremos que también ella fue de las primeras que a estos llamados indígenas les empezó a dar clases. Al principio estas clases eran solo para los hijos de hidalgos, para aventureros, toda esta gente que hemos comentado, pero luego se va a ampliar, y todas estas escuelas que va a fundar por todo este virreinato, pues va a ser para enseñar. Eso también va a ser polémico, porque, claro, digamos que esta superioridad que tenían muchos de los que llegaban al Nuevo Mundo, veían a muchos de estos habitantes de estas tierras casi como animales. Entonces, enseñarles, darles una educación y todo ello, pues estaba hasta mal visto por esta gente. Por eso esta mujer Catalina de Bustamante, que por cierto no es familiar lejana del cantante, no tiene nada que ver, pero Catalina de Bustamante fue tratada muy mal por la gente de su época e incluso por la historia. Como he dicho antes, haciendo mano de su condición de trinitaria, pues consiguió que le cedieran un antiguo palacio de techo oco, estamos hablando de los aztecas, para establecer un colegio para niñas indígenas. Claro, y pidiendo ese permiso a Francisco Fray Toribio Benavente. Se lo cedieron, pero claro, ya solo haciendo este colegio para niñas indígenas empezó la gente a mosquearse con ella. Catalina educaba a las niñas en la fe cristiana, condición impuesta por los franciscanos. Claro, le dijeron, oye, tú las educas, les enseñas a leer, las enseñas a una serie de valores, pero que sean todos esos valores cristianos. O sea, claro, en esa época, ahora no asociamos tanto el cristianismo, pero en esa época era algo en tu vida cotidiana, en la religión, y sobre todo ser cristiano y católico, porque por esa época más adelante estaba también el protestantismo, que fue un azote en esa época. Pues claro, había que ser cristiano, ir a misa, cumplir todo, y por eso con estas escuelas te decían, lo primero que te decían las órdenes es, vale, te cedemos para que puedas este palacio. Bueno, era muy gracioso lo de te lo cedemos, porque el palacio no era ni de ellos, porque se le acaban de conquistar a estos mexicas, a estos aztecas, pero bueno, eso da por otro tema. Pero esto es como decir, no, te lo cedo, pues no es ni tuyo, pero bueno. En 1529, a través del obispo Zumárraga, envió una carta al mismísimo rey, Carlos I, recordemos, Carlos I, rey de Castilla, de Aragón, que las coronas todavía recordemos que era el rey con las mismas coronas, pero no las había unificado los reinos. Rey emperador de Sacro Imperio Romano Germánico, exigiendo justicia, porque un regidor español de la zona se había encaprichado de 2 niñas del colegio y ordenó secuestrarlas. Claro, esto es inaudito todo lo que pasaba. Muchas veces todas las tropelías que se hacían en las Indias, en un sitio y otro. A ver, muchas veces esto también tengo que decir. A veces se habla de leyenda negra, pero hay crónicas, y esta Catalina, y también por eso muchos historiadores
que quiere limpiar la leyenda negra, pues a esta mujer no la han tratado muy bien. Entonces, Catalina, que luchaba contra estos abusos, pues estaba mal visto. Y claro, yo como suelo decir, ni en las Indias nos cargamos a todo el mundo porque alguien hay indígena, ni tampoco fuimos repartiendo Biblias ni flores por todo el mundo, también hacíamos nuestras cositas. Entonces, estos secuestros, Catalina los denunció. Claro, dependía muchas veces estos casos si eran indígenas o españolas las víctimas. Si eran españolas o castellanas, mejor dicho, o de origen castellano, porque España no existía como tal, sí se actuaba. Pero si eran de origen indígena de esas tierras, muchas veces las autoridades decían, pero a mí qué más, ¿verdad? Si estos son como animales o tal, que les secuestren, que les hagan lo que quieran. Entonces, se quejó esta Catalina de Bustamante ante Isabel de Portugal. Recordemos que Isabel de Portugal, muchos de sus años, actuó como regente en Castilla, porque en Castilla no había autoridad muchas veces porque Carlos se iba a batallar con el rey de Francia, se iba a sus cosas del Sacro Imperio Romano-Germánico. Entonces se quedaba Isabel de Portugal. Isabel de Portugal le llegaron estas cartas que le mandó Catalina y se interesó por el tema. Nada pudo hacer por aquellas niñas. Claro, esas niñas secuestradas, nada se pudo hacer. Pero decidió involucrarse en el tema, lo que suele pasar, como hay un asesinato, no se puede hacer nada por ese asesinato porque la ley ya estaba, pero dices, bueno, voy a cambiar la ley para que en el futuro no pasen estas cosas. ¿Qué decidió Isabel de Portugal? La mujer de Carlos I, pues mandó a muchas mujeres letradas en estudios y de todo ello para apoyarlas en esta escuela y dio órdenes de que fuesen más rígidas las leyes para estos casos de secuestro, de proxenetismo, de todo ello. Y veremos que esta cosa no le va a ir incluso en contra de la propia Catalina. Aún así, con este apoyo iba muy mal la cosa. Entonces regresó a España Catalina, habló con la reina y solicitó más apoyo a la corona. Catalina le explicó que la situación de las niñas indígenas era precaria y que había que seguir ampliando el número de colegios. Claro, muchas veces decían, no, es que no se educan, están en sus valores, tal. Decía, pues poner escuelas, poner medios, poner todo ello y seguir enviando maestras para revertir el papel. Todas las maestras que fueron, todas las personas letradas y sobre todo mujeres, esa labor es que ha quedado olvidadísima en la historia. Todas estas mujeres que... Claro, muchas veces por ellas se habla mucho en muchas partes de toda esta zona, se habla el lenguaje castellano, porque todas estas escuelas aprendieron entre otras cosas a hablar castellano. Entonces es algo que en toda Latinoamérica prácticamente se habla el castellano y es por estas escuelas que se crearon, estas mujeres, que fue una aventura total, dejar su tierra, dejar todo, en su caso eran solteras y dejar el formar una familia y muchas cosas, pues fue una aventura la que tuvieron y muchas veces sin tener nada a cambio ni la propia historia, porque habéis escuchado esta historia, pues yo esta historia la he tenido que rebuscar en la historia, la he encontrado en un libro que recomiendo, Sandra Ferrer, La Revolución de las Invisibles, está un parrafito y luego investigar toda la historia de lo de Catalina de Bustamante y todas estas mujeres maestras en el Nuevo Mundo. Ya para acabar con la vida de Catalina, pues contar que hubo juicio por lo de los secuestros. Y digamos que se intentó dar la vuelta a la tortilla. Se decía que estos secuestros se hacían porque estos colegios eran una casa literalmente lo que ponía en las crónicas de la época, que algunas están digitalizadas, aquella casa no era monasterio, sino putería de frailes y mancebas de Fernando Cortés. También conocíamos muchos como Hernando Cortés, porque ahí estaba el hombre. Y esos testigos, claro, estos testigos se estaban escudando en todo eso de que habían hecho esos hechos porque eso no era un sitio de niñas de bien ni nada de eso, que eran prostitutas y por tanto podían secuestrarlas y hacer lo que les diera la gana. Entonces se hizo esas acusaciones en contra de Catalina, de proxeneta, de todo ello. Yo he estudiado un poquito y viendo tal, parece que ella no fue culpable. No hay sentencia, no hay nada. Lo que pasa que, según he leído, ella dejó de ser la jefa de estas escuelas, pero parece porque la habían señalado y tal, y ya sabemos cómo es este país, te señalan y aunque no seas culpable, muchas veces las voces, no tal, como pasa en los pueblos, no el que dirán, el que eso, nos guiamos por eso y así este país nos ha ido como nos ha ido.
Catalina dejó su puesto, se lo dejó a otras maestras y bueno, ya en el 1545 falleció a causa de la peste bubónica, nos dejó. Y bueno, este legado de Catalina de Bustamante, toda su enseñanza, su enseñanza y su defensa de los indígenas. Lo que se suele decir, a veces se usa Bartolomé de las Casas, pero es que aparte de Bartolomé de las Casas, esta mujer y otras personas también defendieron que de la necesidad de la educación, de que fueran libres, de que no fueran usar de prostitutas, todas estas cosas que defendía esta mujer. Claro, por eso en la historia no está reconocida y claro, una mujer que defendía todos esos valores en pleno siglo XVI, pues era como una revolucionaria y una loca, hasta podríamos decir. Así que aquí os dejo esta vida fascinante de Catalina Bustamante. Lo traeré porque es una vida, como diría yo, de película o de cómic. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.